Leo Zuckerman tiene la última palabra aquí en Grupo Fórmula, en su espacio. ¿Te parece bien el tema prisiones, crisis del sistema penal, del sistema judicial penal, bombas de tiempo? Pues sí, Pepe, buenas noches a ti y a toda la audiencia. Mira, la verdad es que son un desastre el sistema carcelario mexicano, eso sin duda, pero no es una cosa nueva. O sea, llevamos muchos años hablando del horror que son las prisiones en nuestro país. Está súper diagnosticado este problema. Estamos hablando aquí de sobrepoblación, de temas de homicidios, motines, fugas, narcotráfico, en fin. La semana pasada hablábamos con el comisionado de Seguridad Nacional, con Renato Sales, y nos decía, el 70% de los penales en el país, municipales y estatales, están en manos del autogobierno criminal. Es decir, los presos poderosos mandan, como en Topo Chico. Ese es el punto. La pregunta es, ¿por qué, si sabemos el desastre que existe en las cárceles, por qué no se compone? O sea, llevamos muchos años diciendo, ahí está el problema, miren, hay temas de autogobierno, de falta de autoridad, de abusos de autoridad, como te digo, de sobrepoblación, en fin, son un horror las cárceles mexicanas. La pregunta es por qué no se arreglan. Hay un tema judicial bien importante en el trasfondo de todo esto, y es el comportamiento de algunos jueces con respecto a delincuentes que son defendidos por hábiles abogados y cuando se les sentencia o se les consigna un penal, por ejemplo, de alta peligrosidad, es decir, para reos de alta peligrosidad, los jueces mediante amparos o los inculpados, sentenciados mediante amparos, son enviados a penales como el de Topo Chico, que no son de alta seguridad. Como lo que pasó con el Z27. ¿no? Exactamente. Pero yo me voy un poco más al fondo del problema, Pepe, y creo que lo que explica el desastre de las prisiones en México y por qué no se soluciona es que las cárceles en México están privatizadas. Es decir, no son propiedad del Estado ni están administradas por el Estado. Lo que tenemos ahí en las prisiones es un gran negocio, un negocio que quizás valga cientos o miles de millones de pesos al año, y donde los socios de los verdaderos dueños de los penales son los funcionarios públicos que supuestamente las administran. ¿Quién era el dueño de Topo Chico? Pues el señor Credo, ¿no? Sí. Este criminal que le decían el Credo, desde luego, y que cobraba por todo. Entonces, lo importante aquí es ver que no es la autoridad del Estado la que gobierna los penales, sino yo creo que son dos leyes, Pepe. La ley de la oferta y la demanda, ¿no? Donde en un penal puedes conseguir lo que quieras, ¿no? Y entre más exótico quieras ese bien, o sea, si es una cosa relativamente sencilla, una televisión, bueno, pues cuesta una lana, pero si quieres algo más sofisticado, te consiguen lo que quieran. En la prisión se vende lo que sea, Pepe, es un mercado allá adentro. Una de las notas que más me llamó la atención con lo del Topo Chico, no sé si viste, es que había 280 puestos comerciales. Tianguis. O sea, era un tianguis, era un centro comercial, ¿no? O sea, realmente podías conseguir lo que quisieras, drogas, prostitutas, había un sauna, bares, en fin, es un gran mercado. La ley de la oferta y la demanda manda ahí. ¿Y la autoridad? ¿Dónde está la autoridad? Son socios de quién, porque la segunda ley que opera en los penales en nuestro país es la ley de la selva, es decir, el más fuerte es el que gobierna. Tienes ahí metidos criminales muy experimentados, criminales muy violentos, que van monopolizando el negocio. Es decir, no es que el mercado opere con las leyes, bajo las leyes de la mano invisible de la oferta y la demanda, sino como todo mercado, y esto está desde luego escrito en la literatura, los mercados tienden a los monopolios, y aquí el más fuerte empieza a monopolizar el mercado y a quedarse con todas esas transacciones comerciales que suman cientos de millones de pesos. Ahora,
¿Cuándo viene el problema? Cuando aparece otro poderoso que está por ahí y les desafía el monopolio. Y el monopolio, como todo monopolio, reacciona pues muy agresivamente para defender su pedazo de poder, su monopolio que tienen, que es lo que ocurrió en Topo Chico. Tu pregunta es muy relevante. ¿Y dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno en esta privatización de las cárceles? Pues son parte de la privatización. Yo creo que se explica por eso. Yo creo que hay tantos millones de pesos ahí circulando en los penales que no hay ningún incentivo para arreglar los penales. Y me voy a un ejemplo. Otra cosa que sabemos. Muchas de las llamadas de extorsiones que hay en el país salen de las cárceles. Es increíble. No solamente hay extorsiones dentro de las cárceles, sino que ahí operan, ¿no?, las mafias de las extorsiones dentro de las cárceles. La pregunta es, ¿por qué no las autoridades no ponen un bloqueador de señales celulares? Que son relativamente sencillas de conseguir, relativamente baratas, y se acabó, no salen señales de celular desde los penales. ¿Por qué no puede existir esto? Bueno, pues porque imagínate, es quitar un negocio de millones de pesos donde hay muchos intereses involucrados, comenzando por los verdaderos dueños de los penales, que son los criminales y sus socios. ¿A quién compete ponerle remedio a esta vergüenza? Porque, insisto, no es solamente Topo Chico, no es el penal de Ciudad Victoria. Es todas las cárceles. Ojalá nada más fuera Topo Chico. Es prácticamente la gran mayoría de las cárceles municipales y estatales del país. No quiero pensar... No, también las federales, perdón, Pepe. Los 12 penales federales. A ver, perdón, tú viste la celda donde vivía el Chapo Guzmán antes de fugarse. No era una celda de alta seguridad. El señor tenía televisión, tenía todo tipo de objetos prohibidos, ¿no? Y pues resulta que se les fugó. No. También son los federales, porque también hay mucho dinero metido en el tema de los federales. ¿Cuánto dinero deja a las autoridades los penales federales o las Islas Marías? Nada más por decir algunos de los penales donde circula mucho el dinero. Desde luego los federales, los estatales y los municipales todavía más. No, es de verdad increíble que el Estado mexicano, es una fotografía de la debilidad del Estado mexicano, un Estado mexicano que no existe, que se ha privatizado. ¿A quién le corresponde? Bueno, pues le correspondería al mismo Estado resolver desde luego eso, pero no lo van a hacer, Pepe, porque insisto, ¿sabes cuántos cientos, si no miles de millones de pesos hay en este negocio de los penales? Bueno, pues imagínate el señor Credo cuánto cobraba por ir a hacer del baño y a vender sus servicios de drogas, prostitución, etcétera. A todos les tenían que dar un moche, ¿no? Y él no tenía que mocharse con los otros, con las autoridades de la prisión, ¿o no? ¿No soltaba feria para que tuviera él además protección política? Bueno, esa es la historia de la privatización de los penales en México, Pepe. Muchas gracias, Leo. Gracias, Pepe. Las últimas palabras de Leo Zuckerman, aquí en Grupo Fórmula. Vámonos a una pausa. Es la última palabra de Leo Zuckerman.